¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el vacío, que tus lágrimas caen al suelo sin ser notadas por el cielo? Hoy te revelaré cómo un corazón quebrantado puede transformarse en el escenario donde Dios escribe historias que perduran por generaciones. Hay un secreto en las Escrituras que pocos han descubierto: el poder transformador del silencio ante Dios. No el silencio vacío, sino aquel lleno de lágrimas, suspiros y oraciones sin palabras. En los tiempos bíblicos, una mujer desafió toda expectativa al comprender esta verdad, y su historia resuena hasta nuestros días como un testimonio de lo que ocurre cuando permitimos que el dolor nos lleve a los pies del Creador. Te hablaré de Ana, pero no de la manera convencional. Veremos cómo una mujer humillada, quebrantada y aparentemente olvidada se convirtió en el vaso perfecto para un milagro que cambiaría la historia de Israel. Lo fascinante es que esta transformación comenzó en el momento exacto en que ella decidió escuchar antes de actuar. ¿Te has preguntado por qué algunas personas, a pesar de atravesar sufrimientos insoportables, emergen con una fortaleza inexplicable? ¿Cómo es posible que del valle más profundo surja el canto más hermoso? Ana lo descubrió y hoy tú también puedes descubrirlo. En nuestra sociedad moderna estamos acostumbrados a la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, oraciones contestadas al instante y soluciones inmediatas para nuestros problemas. Sin embargo, existe una dimensión espiritual donde el tiempo se mide de manera diferente. Cada lágrima es contada, cada suspiro es escuchado y cada oración silenciosa resuena en la eternidad. Ana entendió este principio y esto transformó su dolor en propósito. Lo que pocos comprenden es que la verdadera sabiduría no está en hablar primero, sino en escuchar primero, no en actuar impulsivamente, sino en esperar estratégicamente. Ana no solo recibió un hijo, recibió una revelación sobre cómo Dios opera en los tiempos de silencio y aparente ausencia. ¿Alguna vez has considerado que tu tiempo de espera podría ser el escenario donde Dios está preparando tu mayor testimonio? ¿Y si tu oración aparentemente sin respuesta está siendo tejida en una historia mayor de la que puedes imaginar? Siento en mi espíritu que alguien que está viendo esto ahora mismo ha estado llorando en secreto, como Ana lo hizo. Quizás has orado sin recibir respuesta, has suplicado sin ver cambios, has esperado sin ver señales. Este mensaje es para ti. El Espíritu Santo me guía a decirte que tu historia no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando a escribirse en los cielos. La historia de Ana revela un patrón divino. Dios utiliza los corazones quebrantados para manifestar sus mayores milagros. No porque se deleite en nuestro dolor, sino porque un corazón quebrantado está abierto a recibir de una manera que un corazón satisfecho nunca podría. ¿Qué pasaría si te dijera que tu mayor dolor podría convertirse en tu ministerio más poderoso? ¿Que tus lágrimas de hoy podrían nutrir el milagro del mañana? Ana enfrentó la humillación constante, la provocación de Penina y el peso de una sociedad que la veía como menos por no tener hijos. Sin embargo, en su silencio, en su escucha activa ante Dios, encontró la sabiduría que cambiaría no solo su vida, sino la historia de una nación entera. Antes de continuar con este estudio, que siento que transformará tu perspectiva sobre la espera y el silencio ante Dios, te invito a que escribas en los comentarios: Señor, dame la sabiduría para escuchar antes de actuar. Este simple acto de fe puede ser el primer paso hacia tu propio milagro. Y si este mensaje está resonando en tu corazón, te pido que le des me gusta a este video. No es por vanidad o números, sino porque cada me gusta ayuda a que esta palabra llegue a personas que tal vez hoy no pueden ir a una iglesia, que están confinadas en sus hogares por enfermedad o que simplemente han perdido la esperanza y necesitan escuchar que Dios no las ha olvidado. ¿Sabes? Hay personas que usan este canal como su iglesia, como su refugio espiritual. Tu simple acción de dar me gusta y suscribirte permite que esta palabra de vida llegue a ellos. Es como extender tu mano a alguien que está cayendo en un pozo de desesperación. Y quiero adelantarte algo. Hacia el final de este video compartiré contigo una revelación sobre el momento exacto en que Ana pasó de ser una mujer sin esperanza a convertirse en un vaso de honor. Una revelación que podría ser la llave para desbloquear la bendición que has estado esperando en tu propia vida. El estudio de la vida de Ana y la sabiduría divina que encontró en medio de su dolor
Comienza ahora. Prepara tu corazón, porque siento que Dios está a punto de hablarte de una manera tan personal que reconocerás su voz como nunca antes. Había un hombre de Ramataim, sufita de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. 1 Samuel 1:1-2. En estas palabras simples y directas comienza una de las historias más profundas sobre la sabiduría del silencio activo ante Dios. Notemos cómo la Escritura presenta inmediatamente el contraste. Ana no tenía hijos. En aquella cultura, esto no era simplemente una descripción de su situación familiar, sino una sentencia sobre su valor como mujer. Imagina por un momento lo que significaba para Ana vivir cada día en una sociedad donde tu valía se medía por tu capacidad de dar hijos. Cada mañana despertaba con el peso de esa realidad. Cada celebración familiar era un recordatorio de lo que le faltaba, y para intensificar su dolor, compartía esposo con una mujer que sí tenía hijos, una mujer que la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque el Señor no le había concedido hijos. 1 Samuel 1:6. La provocación de Penina no era ocasional. La Escritura nos revela que sucedía año tras año. Imagina este ciclo interminable de dolor. Cada fiesta religiosa, cada peregrinación al tabernáculo en Silo, se convertía en una nueva oportunidad para que Penina recordara a Ana su aparente maldición. Muchos de ustedes que están escuchando pueden identificarse con Ana. Quizás no sea infertilidad lo que enfrentas, pero sabes lo que es tener una herida que sangra repetidamente, un recordatorio constante de algo que anhelas profundamente y que parece inalcanzable. Quizás es un matrimonio restaurado, un hijo pródigo que regrese, una sanidad que no llega, un ministerio que parece nunca florecer. Lo que hace extraordinaria la historia de Ana no es solo su dolor, sino cómo respondió a él. Aquí encontramos la primera clave de la sabiduría divina. Ana eligió llevar su dolor al lugar correcto. El texto nos dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:9-10. Observa con atención. Ana podría haber elegido muchos caminos distintos. Podría haberse amargado completamente. Podría haber devuelto la provocación a Penina. Podría haberse distanciado de su esposo Elcana. Podría haberse alejado de Dios, cuestionando por qué le había cerrado su matriz. Sin embargo, hizo algo profundamente contracultural. Llevó su dolor directamente al Señor. Esta es una sabiduría que necesitamos redescubrir hoy. En un mundo que nos ofrece innumerables distracciones y escapes temporales del dolor, entretenimiento, sustancias, relaciones superficiales, trabajo excesivo, Ana nos muestra otro camino. Nos muestra que la verdadera sanidad comienza cuando llevamos nuestras heridas más profundas al único que puede transformarlas. Pero hay algo más en su oración que revela una sabiduría extraordinaria. El texto dice que ella hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, pero su voz no se oía. 1 Samuel 1:13. Ana oró en silencio, en lo profundo de su ser, en ese lugar íntimo donde solo Dios podía escuchar. Hay un poder tremendo en este tipo de oración. No era una oración para impresionar a otros con palabras elocuentes. No era para cumplir con un ritual religioso. Era el clamor auténtico de un corazón quebrantado que había aprendido que Dios escucha incluso lo que no podemos expresar con palabras. El apóstol Pablo, siglos después, escribiría sobre esto en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ana había descubierto esta verdad. Hay oraciones tan profundas que solo pueden ser expresadas en lágrimas, en suspiros, en el silencio de un corazón rendido. Y es precisamente este tipo de oración la que penetra los cielos. Lo fascinante de la historia es que Elí, el sacerdote, no entendió lo que estaba presenciando. La juzgó erróneamente, pensando que estaba ebria. ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Digiere tu vino. 1 Samuel 1:14. Le dijo con reproche. ¿No es interesante?
El representante religioso oficial, el sacerdote ungido, fue incapaz de reconocer una verdadera oración nacida del dolor. A veces, incluso aquellos que deberían guiarnos espiritualmente pueden malinterpretar nuestra lucha, nuestro clamor, nuestra forma de buscar a Dios. Pero aquí Ana revela otra dimensión de su sabiduría. No permitió que el juicio erróneo del sacerdote la alejara de su propósito. Con dignidad y humildad respondió: «No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor». 1 Samuel 1:15. Esta respuesta es magistral. Ana no se defendió con ira, no abandonó el templo indignada, no permitió que la incomprensión de Elí invalidara su experiencia con Dios. En cambio, explicó su situación con humildad y claridad. Esto revela una madurez espiritual extraordinaria, la capacidad de mantener el enfoque en Dios incluso cuando somos malentendidos por otro. Muchos de nosotros abandonamos nuestro propósito ante la primera crítica o malentendido. Dejamos de orar porque alguien cuestionó nuestra forma de hacerlo. Abandonamos nuestro ministerio porque otros no entienden nuestra visión. Ana nos enseña a perseverar, a mantener nuestra comunicación con Dios, incluso cuando otros no comprenden nuestro proceso. Y esto nos lleva a otro aspecto crucial de la sabiduría de Ana. Su oración no fue solo un lamento, incluyó un voto, e hizo voto diciendo: «Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza». 1 Samuel 1:11. Este voto revela algo extraordinario. En medio de su más profundo dolor, Ana estaba pensando más allá de sí misma. No pidió un hijo simplemente para satisfacer su anhelo maternal o para callar las burlas de Penina. Prometió devolver ese hijo al servicio de Dios. Su petición estaba alineada con un propósito mayor. Aquí hay una sabiduría profunda para nuestras oraciones. Cuando alineamos nuestras peticiones con el propósito de Dios, cuando estamos dispuestos a devolver a Él lo que nos da, entramos en una dimensión diferente de la vida de oración. Ya no estamos simplemente pidiendo para nuestro beneficio, sino para el avance del reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros oramos con esta perspectiva? ¿Pedimos bendiciones dispuestos a ponerlas al servicio de Dios? ¿O simplemente queremos que Dios resuelva nuestros problemas para poder seguir viviendo centrados en nosotros mismos? La historia continúa con una frase aparentemente simple, pero profundamente significativa. Y ella respondió: «Jale tu sierva gracia delante de tus ojos». Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. 1 Samuel 1:18. ¿Lo notaste? Ana salió de su oración transformada. Aún antes de recibir la respuesta tangible, no estuvo más triste. Algo había cambiado en ella, no en sus circunstancias externas. Su matriz seguía cerrada. Penina probablemente seguiría provocándola, pero Ana había depositado su carga en el único lugar donde podía ser transformada: a los pies de Dios. Esta es quizás la mayor sabiduría que podemos aprender de Ana. La verdadera paz no viene cuando todas nuestras circunstancias cambian, sino cuando depositamos nuestras cargas en el Señor y confiamos en su tiempo perfecto. ¿Has experimentado este tipo de paz? Esa tranquilidad sobrenatural que viene después de haber derramado tu alma ante Dios. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Filipenses 4:7. Una paz que guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús, aun cuando la tormenta sigue rugiendo a nuestro alrededor. Te pregunto, ¿qué carga estás llevando hoy que necesitas depositar completamente a los pies de Jesús? ¿Qué situación te mantiene atada a la tristeza, impidiéndote experimentar la libertad que Ana encontró después de su oración? Si este mensaje ha tocado tu corazón, imagina cuántas vidas podríamos alcanzar juntos. Hazte miembro y forma parte de una cadena de esperanza que transforma en silencio. Pero no terminamos aquí. En el siguiente bloque de nuestro estudio, descubriremos el momento exacto en que la oración de Ana fue contestada y cómo su respuesta a esta bendición revela una dimensión aún más profunda de sabiduría espiritual. Me pregunto, ¿estarás preparado para recibir la revelación sobre cómo el silencio de Ana ante Dios se convirtió en una voz profética que resuena hasta nuestros días? ¿Y cómo puedes aplicar esta misma sabiduría a tus momentos de crisis? Te invito a comentar abajo: «Señor, dame un corazón»,
como el de Ana. Este simple acto de fe es una declaración de que estás listo para recibir la misma sabiduría que transformó a una mujer quebrantada en una madre de la fe. Lo que viene a continuación podría ser exactamente la palabra que has estado esperando, para entender por qué tu tiempo de silencio y espera no es en vano, sino la preparación para un propósito que ni siquiera puedes imaginar. Y conoció Elcana a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí al Señor. Primero Samuel 1, 19, 20. En estas palabras aparentemente sencillas se esconde una profunda revelación sobre la sabiduría divina. Notemos cómo la Escritura dice, el Señor se acordó de ella. Esta expresión hebrea no sugiere que Dios la había olvidado previamente, sino que llegó el momento divino para actuar a su favor. Lo fascinante es que entre la oración de Ana y la concepción de Samuel transcurrió un tiempo. No fue instantáneo. La frase «al cumplirse el tiempo» revela un principio espiritual poderoso. Dios opera en tiempos perfectos, no en tiempos convenientes para nosotros. Muchos abandonamos la oración porque no vemos resultados inmediatos. Concluimos, erróneamente, que Dios no nos ha escuchado, cuando en realidad Él está trabajando en un cronograma divino que no siempre podemos comprender. Ana nos enseña la sabiduría de perseverar en la oración y la fe, incluso cuando no vemos evidencia inmediata de respuesta. Detengámonos en el nombre que Ana eligió para su hijo, Samuel, que significa pedido a Dios o Dios ha escuchado. Cada vez que Ana llamaba a su hijo por su nombre, estaba haciendo una declaración de fe, un testimonio vivo del poder de la oración. Imagina la escena. Samuel, ven a cenar. No era solo una madre llamando a su hijo, era un recordatorio constante de que Dios escucha, responde y cumple sus promesas. ¿Has considerado alguna vez que tus mayores testimonios podrían surgir de tus oraciones más desesperadas? Ana transformó su petición más profunda en una declaración perpetua de la fidelidad de Dios. Pero lo que sucede después revela la verdadera profundidad de la sabiduría de Ana. La Escritura nos dice, y subió aquel varón Elcana con toda su familia, para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió diciendo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor, y se quede allá para siempre. 1 Samuel 1, 21, 22. Este pasaje nos muestra algo extraordinario. Ana tenía una visión clara de su propósito y tomó decisiones difíciles para cumplirlo. Observa que ella decidió no asistir a la fiesta anual en Silo. En aquella cultura, esto no era una decisión pequeña. Las fiestas religiosas eran obligatorias y centrales para la vida comunitaria. Sin embargo, Ana priorizó su voto a Dios por encima de las expectativas sociales y religiosas. Elcana, su esposo, respetó esta decisión cuando le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla el Señor su palabra. 1 Samuel 1:23. Hay una profunda lección aquí sobre la sabiduría de priorizar el propósito divino sobre las tradiciones y expectativas humanas, incluso las religiosas. Ana entendió que su compromiso personal con Dios era más importante que simplemente cumplir con las prácticas religiosas establecidas. No era rebeldía, sino una obediencia a un llamado más profundo. En nuestra vida espiritual a menudo nos encontramos atrapados en rutinas religiosas, cumpliendo expectativas, asistiendo a servicios, participando en actividades, pero ¿estamos verdaderamente sintonizados con el propósito específico que Dios tiene para nosotros? Ana nos desafía a preguntar, ¿qué es lo que Dios realmente me está pidiendo en esta temporada de mi vida? El texto continúa revelando la extraordinaria dedicación de Ana. Y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. 1 Samuel 1:24. Imagina este momento. El destete en aquella cultura podía ocurrir cuando el niño tenía entre 3 y 5 años. Durante todo ese tiempo, Ana nutrió y formó a Samuel, sabiendo que pronto lo entregaría. Cada abrazo, cada sonrisa, cada momento de ternura con su hijo tan esperado estaba teñido con la conciencia de que se acercaba el momento de cumplir su voto. Esta es una sabiduría pocas veces enseñada, la capacidad de amar profundamente lo que sabemos que debemos entregar.
Hannah no retuvo su afecto de Samuel para proteger su corazón de la separación futura. Lo amó completamente, aún sabiendo que tendría que dejarlo ir, y cuando llegó ese momento, lo hizo con dignidad y fidelidad. ¿Cuántos de nosotros nos aferramos a bendiciones que Dios nos dio para un propósito mayor? Tal vez un talento, un recurso, una oportunidad, incluso relaciones. Hannah nos enseña la sabiduría de mantener nuestras manos abiertas, reconociendo que todo lo que recibimos de Dios puede ser para un propósito más allá de nuestra satisfacción personal. Y entonces llegamos a uno de los momentos más conmovedores de esta historia. Y después que sacrificaron el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: «Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor». Y adoró allí al Señor. 1 Samuel 1, 25, 28. Observa el contraste con su primer encuentro con Elí. Aquella vez, el sacerdote la había juzgado erróneamente, pensando que estaba ebria. Ahora, Hannah regresa, no con rencor o resentimiento, sino con un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. No hay reproche en sus palabras hacia Elí, solo gratitud hacia Dios. Esto revela otra dimensión de la sabiduría de Hannah, la capacidad de superar las ofensas pasadas en aras de un propósito mayor. No permitió que el malentendido anterior con Elí contaminara este momento sagrado. Su enfoque estaba en Dios y en el cumplimiento de su voto, no en vindicar su reputación o señalar el error del sacerdote. En un mundo donde las redes sociales nos dan plataformas para exponer a quienes nos han ofendido, donde guardamos resentimientos, durante años la actitud de Hannah es revolucionaria. Nos enseña a mantener la pureza de propósito, a no permitir que conflictos personales interfieran con nuestra obediencia a Dios. Y hay algo más que no podemos ignorar. La última frase de este pasaje dice simplemente: «Y adoró allí al Señor». Después de entregar a su único hijo, el niño por el que había llorado y suplicado, Hannah adoró. No se retiró a llorar en privado, aunque seguramente su corazón estaba desgarrado. No cayó en la autocompasión. Adoró. Esta es quizás la cumbre de la sabiduría espiritual, la capacidad de adorar a Dios incluso en los momentos de mayor sacrificio. Hannah entendió que la verdadera adoración no ocurre solo cuando recibimos, sino especialmente cuando entregamos. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste a Dios después de una pérdida? ¿Después de entregar algo precioso? ¿Después de un sacrificio doloroso? Hannah nos desafía a encontrar a Dios no solo en sus dones, sino en la oportunidad de devolverle a Él lo que nos ha dado. Pero la historia de Hannah no termina con su sacrificio. Lo que sigue revela la verdadera recompensa de su sabiduría. En el 106, capítulo 2 de 1 Samuel, encontramos su cántico, una oración profética tan poderosa que muchos estudiosos ven en ella el modelo para el Magnificat de María, la madre de Jesús, siglos después. Y Hannah oró y dijo: «Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ríe de mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación». 1 Samuel 2:1. Este cántico no es una simple expresión de gratitud, es una declaración profética que trasciende su situación personal. Hannah habla de reyes, de los pilares de la tierra, de los santos y los impíos. Su visión se ha expandido de su dolor personal a los grandes propósitos de Dios en la historia. Esto nos enseña otra dimensión de la sabiduría divina. Cuando entregamos nuestras peticiones más personales a los propósitos de Dios, Él expande nuestra visión y nos da una perspectiva que trasciende nuestras circunstancias inmediatas. Muchos de nosotros oramos con una visión estrecha, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras situaciones. Hannah comenzó así también, pero su fidelidad la llevó a un lugar donde podía ver más allá, donde podía profetizar sobre el futuro de Israel y, sin saberlo, sobre la venida del Mesías mismo. Y la Escritura nos revela una bendición más para Hannah. Y visitó el Señor a Hannah y concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante del Señor. Samuel 2:21. El Dios que una vez había cerrado su matriz, ahora la bendecía con 5 hijos más. La mujer que había sido provocada por no tener descendencia, ahora tenía una familia numerosa. Pero noten que esto vino después de que ella entregó a Samuel al Señor, no antes. Aquí hay un principio espiritual profundo. A veces la mayor abundancia viene después del mayor sacrificio.
Ana recibió mucho más de lo que entregó, pero primero tuvo que estar dispuesta a entregarlo todo. ¿Estás reteniendo algo que Dios te está pidiendo que entregues? ¿Un sueño, un plan, una relación, una posesión? La historia de Ana nos susurra una verdad. No puedes sobrepasar a Dios en generosidad. Lo que entregues por fe, Él lo multiplicará en formas que ni siquiera puedes imaginar. Si este mensaje tocó tu corazón, imagina cuántas vidas podríamos alcanzar juntos. Hazte miembro y forma parte de una cadena de esperanza que transforma en silencio. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Ana encontró la fuerza para entregar a su único hijo después de años de espera? ¿Qué clase de fe permite ese nivel de rendición? En el próximo bloque, descubriremos la transformación final de Ana. ¿Cómo pasó de ser una mujer que lloraba por un hijo a ser la madre de un profeta que cambiaría la historia de Israel? Y, lo más importante, ¿cómo puedes aplicar esta misma sabiduría para convertir tu mayor dolor en tu mayor ministerio? Te invito a comentar abajo. Estoy listo para entregar mi Isaac. Esta declaración de fe puede ser el punto de inflexión que Dios está esperando para desatar bendiciones que has estado esperando durante años. Lo que viene a continuación no es solo información, es una revelación que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre los tiempos de silencio y espera en tu vida espiritual. ¿Estás preparado para recibir esta palabra? Y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido con un efod de lino. 1 Samuel 2:18. Esta breve descripción de Samuel, el hijo de Ana, revela el fruto increíble de la sabiduría de una madre que escuchó antes de actuar. Dulce niño no solo estaba en el templo cumpliendo el voto de su madre, sino que ya ministraba en la presencia del Señor. La palabra hebrea para ministrar aquí implica un servicio activo, no un simple estar presente. Samuel, aún pequeño, ya estaba participando en el servicio sagrado, aprendiendo, creciendo y desarrollándose en su llamado. Esto nos lleva a una profunda verdad espiritual. Cuando entregamos completamente a Dios aquello que más valoramos, Él lo transforma en algo más grande de lo que jamás hubiéramos podido lograr por nosotros mismos. Ana podría haber criado a Samuel como un hijo común en su hogar, pero al entregarlo al servicio del templo, lo posicionó para convertirse en uno de los más grandes profetas de Israel. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurriría si entregaras completamente a Dios ese sueño, ese proyecto, ese don que atesoras? No hablo de abandonarlo, sino de ponerlo genuinamente en sus manos, reconociendo su señorío sobre ello. La historia de Ana nos sugiere que podría florecer más allá de nuestras expectativas más ambiciosas, pero la transformación más profunda en esta historia no fue la de Samuel, sino la de Ana misma. Observa el contraste. La mujer que una vez fue descrita como de espíritu angustiado, llorando amargamente, ahora es conocida como la madre de un profeta, autora de un cántico profético que resuena a través de las generaciones. Su identidad cambió completamente. Esto nos revela otra dimensión de la sabiduría divina. Nuestras mayores heridas, cuando son entregadas a Dios, pueden convertirse en nuestras mayores plataformas de ministerio. El dolor de la infertilidad de Ana se transformó en el ministerio profético de su hijo. Su vulnerabilidad se convirtió en victoria, no solo para ella, sino para toda una nación. Te hablo a ti que estás viendo este video y has estado luchando con una herida profunda, un sueño incumplido, una oración aparentemente sin respuesta. ¿Y si ese mismo dolor pudiera convertirse en tu testimonio más poderoso? ¿Y si tu experiencia, por dolorosa que sea, pudiera ser transformada en una fuente de esperanza para otros? La Escritura continúa revelándonos aspectos sorprendentes de esta historia. En 1 Samuel 3:1 leemos: El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Este versículo establece un contraste dramático. En una época de sequía espiritual, cuando las revelaciones divinas eran raras, Dios estaba preparando a un joven, nacido de la oración de una mujer quebrantada, para convertirse en un canal de su palabra. La sabiduría de Ana al escuchar a Dios en su dolor personal contribuyó a romper un ciclo de silencio divino nacional. ¿Alguna vez has considerado que tu fidelidad en el dolor podría tener implicaciones que trascienden tu vida personal? Nuestras luchas privadas y cómo respondemos a ellas nunca son completamente privadas a los ojos de Dios. A menudo
son parte de un tapiz más grande que Él está tejiendo en la historia. La historia continúa desarrollándose de manera extraordinaria. En 1 Samuel 3, 19, 21 leemos: «Y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor, y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor». ¡Qué progresión tan asombrosa! El hijo de Ana no solo se convirtió en un sirviente del templo, sino en un profeta cuya palabra era tan precisa que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Su influencia se extendió desde Dan hasta Beerseba, una expresión que abarcaba todo el territorio de Israel. Y lo más impresionante, el Señor volvió a aparecer en Silo. La presencia manifestada de Dios regresó al mismo lugar donde Ana había derramado sus lágrimas años atrás. Hay una conexión directa entre la oración sincera de una mujer quebrantada y la restauración de la presencia divina en una nación. Este es un principio espiritual que trasciende el tiempo. Las oraciones nacidas del dolor sincero tienen el poder de cambiar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Pensemos por un momento en el contraste entre Ana y el sacerdote, Elí. Ambos estaban en el mismo templo, pero con corazones muy diferentes. Elí representaba el liderazgo religioso establecido. Ana, una adoradora sincera buscando a Dios en su desesperación. Elí tenía la posición oficial. Ana tenía la postura correcta del corazón. Y al final, fue a través de la oración de Ana, no a través del ministerio oficial de Elí, que Dios eligió traer renovación espiritual a Israel. Esto nos enseña algo profundo sobre la sabiduría espiritual. Dios no está limitado por jerarquías establecidas o posiciones oficiales. Él busca corazones quebrantados y sinceros, dispuestos a escuchar antes de hablar, a esperar antes de actuar, a entregar antes de recibir. Quizás te sientes insignificante en tu comunidad de fe. Tal vez no tienes un título o posición oficial. La historia de Ana te recuerda que Dios puede usar tu oración sincera y tu corazón rendido para iniciar un movimiento de renovación que trascienda tu situación personal. Hay otro aspecto fascinante de esta historia que a menudo pasamos por alto. Samuel se convertiría posteriormente en quien ungiría tanto a Saúl como a David como reyes de Israel. De hecho, fue Samuel quien ungió a David, el antepasado directo de Jesús según la carne. Siguiendo esta línea, podemos ver una conexión sorprendente. La oración de una mujer quebrantada eventualmente contribuyó a la línea genealógica del Mesías. Esto ilumina un principio espiritual asombroso. Nunca subestimes el impacto generacional de una oración nacida del dolor sincero. Lo que Ana no podía ver desde su posición de angustia era cómo su fidelidad se conectaría eventualmente con el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Cuando estás en medio del valle, cuando tus oraciones parecen dar contra un cielo de bronce, cuando el dolor te consume, es imposible ver el panorama completo. Ana no podía imaginar mientras lloraba en el templo que estaba participando en una cadena de eventos que eventualmente conduciría al Mesías. De la misma manera, tus oraciones y tu fidelidad en medio del dolor pueden tener implicaciones que van mucho más allá de lo que puedes ver ahora. Es revelador considerar cómo Samuel mismo heredó la sabiduría de escuchar antes de actuar. En 1 Samuel 3:10, cuando Dios lo llama, su respuesta es simplemente: «Habla porque tu siervo oye». No fue una respuesta elaborada, ni una demostración de conocimiento teológico. Fue una disposición a escuchar, la misma actitud que caracterizó la vida de oración de su madre. Esta actitud de escucha receptiva se convirtió en el sello distintivo del ministerio profético de Samuel. Él no hablaba sus propias opiniones, transmitía lo que había escuchado de Dios. En un sentido real, su ministerio fue una extensión y amplificación de la sabiduría de su madre: escuchar antes de hablar, esperar antes de actuar. ¿Qué legado estás formando con tu actitud hacia Dios en momentos de crisis? Ana no solo recibió una respuesta a su oración, estableció un patrón de sabiduría espiritual que se manifestaría en su hijo y afectaría a generaciones futuras. Tus luchas no son solo para ti. La forma en que respondes a ellas puede establecer patrones de fe para aquellos que te rodean y los que vendrán después de ti. Regresemos por un momento al cántico profético de Ana en 1 Samuel 2. Hay una línea particularmente poderosa
en el versículo 8. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Estas palabras trascienden la experiencia personal de Ana. Son una declaración profética sobre cómo opera el reino de Dios. En su sabiduría espiritual, Ana había captado un principio eterno. Dios se especializa en tomar lo despreciado, lo olvidado, lo quebrantado, y transformarlo en algo glorioso. Este principio alcanzaría su expresión suprema en la cruz de Cristo, donde la derrota aparente se convirtió en victoria eterna, donde la muerte dio paso a la vida, donde el sufrimiento produjo salvación. Ana, siglos antes, ya estaba profetizando sobre esta naturaleza transformadora de Dios. Tú que estás viendo este video y te sientes en el polvo o en el muladar, atrapado en circunstancias que parecen degradantes, dolorosas, sin esperanza, las palabras proféticas de Ana te recuerdan que estás exactamente en el tipo de lugar donde Dios hace sus obras más poderosas de transformación. Y hay un detalle final que no podemos ignorar. En 1 Samuel 2:19 leemos: «Y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado». Después de entregar a Samuel al servicio del templo, Ana no se desentendió de él. Cada año le traía una túnica nueva. Este acto aparentemente simple revela algo profundo. La entrega a Dios no significa abandono. Ana encontró una manera de seguir expresando su amor maternal dentro de los parámetros de su voto a Dios. Esta es una sabiduría que necesitamos en nuestra vida espiritual. Aprender a soltar sin abandonar, a entregar sin desentendernos. Cuando dedicamos algo a Dios, un hijo, un ministerio, un sueño, seguimos teniendo un papel que desempeñar, aunque ese papel haya cambiado. Ana ya no era la cuidadora principal de Samuel, pero seguía siendo su madre, expresando ese amor a través de una túnica anual. Piensa en algo que has entregado a Dios. ¿Cuál es tu túnica? La forma en que puedes seguir nutriendo y apoyando. Eso que has puesto en sus manos, sin intentar retomarlo o controlarlo. Esta sabiduría equilibrada nos permite participar en la obra de Dios sin interferir con ella. La historia de Ana es un testimonio perdurable de cómo la sabiduría de escuchar antes de actuar puede transformar no solo una vida individual, sino generaciones enteras. Su disposición a llevar su dolor a Dios, a esperar su tiempo, a cumplir su voto incluso cuando era difícil, y a adorar en medio del sacrificio, creó el espacio para que Dios obrara de maneras que trascendieron ampliamente su situación personal. ¿Te encuentras hoy en un lugar de dolor o espera? ¿Has estado clamando a Dios por algo que parece no llegar? La sabiduría de Ana te invita a considerar, ¿y si este tiempo de espera es en realidad una preparación? ¿Y si tu dolor está siendo tejido en una historia más grande de lo que puedes ver ahora? ¿Y si tu disposición a escuchar antes de actuar está creando el espacio para que Dios haga algo extraordinario, no solo en ti, sino a través de ti? Te invito a reflexionar profundamente. ¿Cuál es tu templo de Silo? Es el lugar donde necesitas derramar tu alma ante Dios. ¿Cuál es tu oración silenciosa? Esa petición que otros pueden malinterpretar pero que Dios escucha claramente. ¿Y cuál podría ser tu Samuel, ese fruto de la fidelidad que Dios podría usar para impactar a muchos más allá de tu vida? Pero, antes de llegar a nuestra última sección, me pregunto, ¿has considerado cómo la historia de Ana refleja aspectos de tu propia vida espiritual? ¿En qué áreas necesitas aplicar esta sabiduría de escuchar antes de actuar? Te invito a comentar abajo: Señor, transfórmame como transformaste a Ana. Esta simple declaración podría ser el inicio de tu propio viaje de transformación. En nuestro último bloque, exploraremos cómo puedes aplicar específicamente esta sabiduría a tus circunstancias actuales y cómo tu propia historia de dolor y espera podría convertirse en un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta este punto del mensaje. En un mundo donde la atención es fragmentada y las distracciones son constantes, el hecho de que hayas permanecido atento a esta palabra sobre Ana y la sabiduría de escuchar antes de actuar es un testimonio de tu hambre espiritual. Ese hambre es rara y preciosa en los tiempos que vivimos, y es precisamente lo que Dios honra y satisface. Hemos recorrido juntos el viaje transformador de Ana, desde una mujer quebrantada por el dolor,
humillada por las circunstancias y aparentemente olvidada por Dios, hasta convertirse en la madre de un profeta, cuyo impacto resonaría a través de generaciones. Su historia nos ha revelado una sabiduría profunda que trasciende su tiempo y habla directamente a nuestros corazones hoy. Ahora es el momento de llevar esta sabiduría del conocimiento a la aplicación. No basta con admirar la historia de Ana. Estamos llamados a vivir sus principios en nuestras propias circunstancias. La verdadera sabiduría siempre se manifiesta en la acción, no solo en la comprensión. Para aplicar la sabiduría de Ana en tu vida diaria, te invito a considerar estos pasos prácticos. Primero, identifica tu silo, ese lugar sagrado donde puedes derramar tu alma ante Dios. Para Ana era literalmente el templo en Silo, pero para ti podría ser un rincón tranquilo de tu hogar, un jardín, tu auto durante el trayecto al trabajo, o incluso un momento robado en medio de un día ocupado. Lo importante no es el lugar físico, sino la disposición del corazón. Crea intencionalmente ese espacio y tiempo para la honestidad completa con Dios. En ti, Señor, busco refugio. Nunca permitas que yo quede en vergüenza. Por tu justicia, líbrame. Salmo 31:1-2. Segundo, practica la oración silenciosa de Ana. Recuerda que el texto dice que ella hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, pero su voz no se oía. Hay poder en ese tipo de oración íntima y profunda que trasciende las palabras perfectamente formuladas. En un mundo de ruido y espectáculo, la sinceridad silenciosa ante Dios es revolucionaria. Permite que tus lágrimas, tus suspiros, tu dolor mismo se conviertan en tu oración. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Tercero, adopta la postura de escuchar antes de actuar. En medio de tu dolor o confusión, resiste la tentación de actuar precipitadamente. Ana esperó, escuchó y luego actuó en el tiempo de Dios, no en el suyo. En la práctica, esto puede significar pausar antes de responder a una provocación, buscar sabiduría divina antes de tomar decisiones importantes, o simplemente esperar en silencio ante Dios hasta recibir claridad. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Cuarto, haz un voto de propósito como Ana. Ella no solo pidió un hijo, prometió dedicar ese hijo al servicio de Dios. Esto transformó su petición de algo meramente personal a algo alineado con los propósitos divinos. ¿Por qué no revisar tus propias oraciones? ¿Estás pidiendo bendiciones solo para tu beneficio o estás dispuesto a ver esas bendiciones como instrumentos para el reino de Dios? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Quinto, practica la adoración en el sacrificio como lo hizo Ana. Después de entregar a Samuel, la Escritura dice simplemente que adoró allí al Señor. Encuentra la fortaleza para adorar no solo cuando recibes, sino especialmente cuando das, cuando sacrificas, cuando entregas. Es en esos momentos que nuestra adoración adquiere una profundidad y autenticidad extraordinarias. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Salmo 116:17. Y finalmente, crea tu túnica anual, esa forma de seguir nutriendo lo que has entregado a Dios sin intentar retomarlo o controlarlo. Ana siguió expresando su amor por Samuel a través de una túnica que le traía cada año. ¿Cómo puedes seguir nutriendo ese ministerio, ese hijo, ese sueño que has puesto en manos de Dios, sin interferir con su obra? No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Te comparto ahora un testimonio personal que ilustra estos principios. Conocí a una mujer cuyo único hijo había decidido apartarse de la fe. Durante años ella había intentado convencerlo, argumentar con él, incluso manipularlo emocionalmente para que regresara a la iglesia. Nada funcionaba y su relación se deterioraba cada vez más. Un día, después de escuchar la historia de Ana, esta madre tomó una decisión radical. Dejaría de predicar a su hijo y comenzaría a orar por él en silencio. Dejó de intentar controlarlo y lo entregó completamente a Dios. Siguió expresando su amor de maneras prácticas, llamadas, mensajes, comidas favoritas cuando visitaba,
pero sin condiciones ni sermones. Un año después, sin ninguna presión de su parte, su hijo la llamó un domingo por la mañana. «Mamá, ¿puedo acompañarte a la iglesia hoy?» Lo que años de argumentos no lograron, lo consiguió un período de escucha silenciosa y entrega sincera. Hoy, ese joven es un líder en su iglesia y atribuye su regreso a la fe no a las palabras de su madre, sino a la transformación que vio en ella cuando dejó de hablar y comenzó a escuchar. Esta es la sabiduría de Ana, en acción en nuestros días. No es una fórmula mágica para obtener lo que queremos, sino un camino de transformación que nos alinea con los propósitos eternos de Dios. Reflexiona por un momento. ¿Qué estás sosteniendo con tanta fuerza que tus manos están demasiado ocupadas para recibir lo que Dios quiere darte? ¿Qué control necesitas soltar? ¿Qué voto necesitas hacer que alinee tus deseos más profundos con los propósitos del reino? Quizás, como Ana, has estado esperando algo durante tanto tiempo que has comenzado a perder la esperanza. Tal vez has orado, has llorado, has suplicado, y el cielo parece de bronce. La historia de Ana te recuerda que Dios no ha olvidado tu nombre ni tu petición. En el tiempo perfecto, el Señor se acordará de ti también. O tal vez estás en un lugar diferente. Has recibido una respuesta, una bendición, un cumplimiento. La pregunta ahora es, ¿qué harás con eso? Ana recibió a Samuel, pero entendió que el niño no era solo para ella, era para un propósito mayor. ¿Estás dispuesto a ver tus bendiciones no como posesiones para atesorar, sino como instrumentos para el reino que debes administrar? La sabiduría de Ana nos desafía a todos, sin importar en qué etapa del viaje nos encontremos. Y ahora, en este momento sagrado de reflexión y decisión, te invito a comentar abajo una de estas frases, la que más resuene con tu corazón ahora mismo. Recibo esta palabra de sabiduría para mi tiempo de espera. Creo en esta promesa de transformación para mi dolor. Estoy listo para vivir la sabiduría de escuchar antes de actuar. Tu comentario no es solo para mí o para los demás que ven este video. Es una declaración de fe, un compromiso entre tú y Dios, un primer paso hacia una nueva manera de relacionarte con Él en medio de tus circunstancias. También quiero invitarte a compartir este video con alguien que sabes que está atravesando un tiempo de espera dolorosa, un período de aparente silencio divino. Al compartir este mensaje, estás plantando una semilla de esperanza que podría convertirse en un árbol de vida en el momento exacto en que esa persona más lo necesita. Piénsalo, justo ahora, alguien en tu círculo de influencia podría estar experimentando el mismo dolor que Ana sintió, la misma provocación, la misma sensación de ser olvidado por Dios. Tu decisión de compartir este mensaje podría ser el canal a través del cual Dios les recuerde que no están solos, que son vistos, que son escuchados, incluso cuando no pueden percibir su presencia. Si ya estás suscrito a este canal, quiero agradecerte sinceramente por ser parte de esta comunidad de buscadores de sabiduría divina. Tu presencia aquí no es casualidad, es parte de un designio mayor. Cada vez que interactúas con estos mensajes, estás fortaleciendo un espacio donde miles encuentran esperanza, dirección y renovación espiritual. Eres una parte vital de esta obra y tu participación hace una diferencia tangible. Y si aún no te has suscrito, te estás perdiendo un viaje continuo de descubrimiento espiritual. Estos mensajes no son episodios aislados, son parte de una revelación progresiva que el Espíritu Santo está desarrollando a través de esta comunidad. Al suscribirte, no solo recibirás notificaciones de nuevo contenido, te estarás conectando a un flujo de vida espiritual que puede nutrir tu alma en tiempos de sequía y guiarte en momentos de confusión. La historia de Ana no es solo un relato histórico, es un espejo en el que podemos vernos a nosotros mismos y un mapa que puede guiarnos a través de nuestros propios valles de lágrimas hacia montañas de testimonio. Su camino de dolor a propósito, de lágrimas a transformación, está disponible para cada uno de nosotros que adopte la sabiduría de escuchar antes de actuar. Mientras concluimos este tiempo juntos, quiero dejarte con una verdad que ha resonado a través de toda la historia de Ana y que espero que resuene en tu espíritu mucho después de que este video termine. Dios no pierde ni una sola de tus lágrimas. Cada una es contada, cada una es valorada y cada una tiene el potencial de regar la semilla de un milagro que podría cambiar no solo tu vida, sino la vida de generaciones por venir. Como Ana,
quizás estés orando en silencio, con labios que se mueven, pero sin sonido audible. Como Ana, quizás estés siendo malinterpretado por otros, incluso por líderes espirituales. Como Ana, quizás estés esperando año tras año por una respuesta que parece nunca llegar. Pero recuerda, también como Ana, estás siendo escuchado por el Dios que ve lo invisible, valora lo aparentemente insignificante y transforma lo quebrantado en lo bendecido. Tu tiempo de escucha silenciosa no es en vano. Tu disposición a esperar no es inútil. Tu entrega no quedará sin recompensa. La sabiduría que escuchó antes de actuar transformó a una mujer quebrantada en una madre de la fe cuya influencia trasciende los siglos. Esa misma sabiduría puede transformarte a ti, tu situación, y a través de ti, impactar a otros de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora. Que el Dios de Ana, el que escucha oraciones silenciosas y cumple promesas en su tiempo perfecto, te bendiga, te fortalezca y te guíe mientras aplicas esta sabiduría eterna a tu vida hoy. Nos vemos en el próximo mensaje, donde continuaremos descubriendo juntos los tesoros escondidos de la palabra que pueden transformar nuestras vidas ordinarias en extraordinarios testimonios de la fidelidad de Dios. Hasta entonces, recuerda, en el silencio, Dios está obrando. En la espera, Dios está trabajando. En la entrega, Dios está multiplicando.